Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1. Mi nombre es Yalina González y a continuación les estaremos hablando acerca de la hemodiálisis. Ahora bien, ¿qué es la hemodiálisis? Es un tratamiento que sustituye la función de los riñones cuando estos no pueden eliminar o filtrar adecuadamente las toxinas, el exceso de líquido y el agua de la sangre. Esta también ayuda a lo que es a controlar la presión arterial y equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio. La hemodiálisis se realiza cuando los riñones ya no pueden filtrar la sangre y eliminar desechos y líquido extra. Esto se conoce como insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica estadio 5. Las causas más comunes de insuficiencia renal son la diabetes, presión arterial alta, conocido como hipertensión, inflamación del riñón, como por ejemplo glomerulonefritis, quistes en los riñones, como la enfermedad renal poliquísticas, enfermedades renales hereditarias y la obesidad, entre otros factores. Cuando un paciente debe iniciar el tratamiento de la hemodiálisis, la insuficiencia renal progresa por etapas. Su médico o asistente médico controlarán sus exámenes de sangre y le dirán cuándo sea necesario considerar la hemodiálisis. Por lo general, esto sucede cuando su tasa de filtración glomerular está por debajo de 15. La tasa de filtración glomerular se calcula a partir de la prueba de sangre en creatinina. La creatinina es un producto residual normal de tejido muscular que los riñones filtran de la sangre y excretan por la orina. Una tasa de filtración glomerular baja indica que la capacidad de los riñones para eliminar la creatinina está disminuyendo, por lo tanto, la creatinina se acumula en la sangre y esto es un signo de insuficiencia renal. ¿De qué manera me mantiene sano la diálisis? Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal hacen lo siguiente: eliminan los desechos, la sal y el agua en exceso para evitar que se acumulen en la sangre. También mantienen una concentración adecuada de ciertas sustancias químicas en la sangre. Y también, por último, contribuyen a regular lo que es la presión sanguínea. Mi nombre es Nick Cortavera. Yo le voy a hablar cómo funciona la hemodiálisis. Un aparato de hemodiálisis tiene un filtro especial llamado un deliciador o riñón artificial, la cual limpia la sangre. Para que la sangre pase por el dializador, el médico tiene que establecer una entrada en los vasos sanguíneos. Esto es una cirugía menor que generalmente se hace en los brazos. Se puede crear 3 tipos de entrada distintas: una fítula, un injerto o un catéter. La fítula es la primera opción de entrada. Se realiza uniendo una arteria a una vena cerca, debajo de la piel. Para crear un vaso sanguíneo de mayor tamaño, este tipo de entrada es preferido porque presenta menos complicaciones, dura más tiempo. Por lo menos 6 meses antes de que necesite comenzar a dializarse, deberá ser evaluado por un médico especialista, un cirujano vascular. La fítula se deberá crear temprano, varios meses antes de la diálisis, para que tenga suficiente tiempo para cicatrizar y esté lista para el momento que se necesite el tratamiento. Si sus vasos sanguíneos no son adecuados para una fítula, se puede usar un injerto. En este caso se une una aorta a una vena cercana con un tubo blando y pequeño, el material sintético que se coloca debajo de la piel. Cuando la fítula o injerto haya cicatrizado, se coloca 2 agujas, una en el lado de las arterias y otra en el lado de las venas. La fítula o el injerto, cada vez que recibe el tratamiento, las agujas se conectan en el tubo plástico, un tubo que lleva la sangre al dializador y es donde se limpia, y otro tubo regresa a la sangre limpia a su cuerpo. Las agujas se conectan en el tubo plástico, un tubo que lleva la sangre al dializador donde se limpia, y el otro tubo regresa sangre limpia a su cuerpo. El tercer tipo de entrada, llamado catéter, se inserta en una vena grande en el cuello o del tórax.
Este tipo de entrada generalmente se utiliza cuando se requiere diálisis por un periodo de tiempo corto. Los catéteres también se pueden usar como entrada permanente, pero solo cuando no es posible crear una fístula o un injerto. Los catéteres pueden conectar directamente a los tubos de diálisis y por lo tanto no se utilizan agujas. Preparación para la hemodiálisis. La hemodiálisis requiere de una entrada a los vasos sanguíneos. Para uso corto plazo se puede colocar un catéter especial, un tubo blando, a una vena grande del cuello o del pecho. Se conecta a la máquina de diálisis para los tratamientos. En algunos casos, estos tipos de catéter pueden usarse por un periodo prolongado si otros métodos para acceder a sus vasos sanguíneos no funcionan. Sin embargo, existen más complicaciones potenciales como el uso de catéter para diálisis. Para el uso a largo plazo se crea un injerto o una fístula. Un injerto es un pequeño tubo de plástico que se conecta en una arteria, una vena abajo de la piel. Una fístula une una arteria y una vena para agrandar un vaso sanguíneo. Ambos requieren una cirugía menor, generalmente se hace en el brazo. Puede tomar varias semanas o incluso algunos meses para que se cure antes de usar. Es mejor que se hagan al menos 6 meses antes de que necesite empezar las diálisis, de ser posible. Esto asegura que el injerto o la fístula estén listos para usarse para la diálisis cuando usted lo necesite. La máquina de hemodiálisis a veces se denomina riñón artificial, que consta de un filtro, un dializador que contiene una solución limpiadora dializasato. Para la hemodiálisis se injerta 2 agujas en la fístula o injerto para acceder a los vasos sanguíneos. Uno va a la vena, el otro a las arterias, cada uno se conecta a tubos que llevan a la máquina de diálisis. La sangre de la vena pasa por el filtro donde circula por un lado del filtro. Una membrana en el filtro impide que la sangre se mezcle con el dializasato. El dializasato está del otro lado del filtro. A medida que la sangre pase por el filtro, los residuos y fluidos se extraen de la sangre. Estos atraviesan la membrana y se desecha en el dializasato. Después que la sangre se filtra, vuelve a usted a través de una segunda aguja de las arterias. El filtro está diseñado para permitir que solo atraviesen los residuos y fluido. Los productos importantes de la sangre, como las proteínas, las células sanguíneas, no se filtran. Durante un tratamiento se filtra muchas veces la sangre hasta que quede limpia. Dentro del dializador, la sangre del cuerpo entra a las máquinas e influye a través de un lado de la membrana. La membrana es una barrera que impide que se mezcle la sangre con el dializasato, pero permite que pasen los residuos. El dializasato es un líquido especial que extrae residuos de sangre. Influye hacia el otro lado de la membrana. Los residuos y los líquidos adicionales y la sustancia química atraviesan las membranas hacia el dializasato. La sangre se filtra, limpia y vuelve al cuerpo. Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Angeli Ceballo y el día de hoy les voy a estar hablando un poco más acerca del tema de la hemodiálisis. Ya que estamos familiarizados con los conceptos y los aspectos generales de la hemodiálisis, ahora vamos a ver cómo funciona este proceso en práctica. Les voy a tratar de explicar de una forma sencilla y detallada cómo el dializador va a limpiar la sangre, eliminando las toxinas y el exceso de líquidos mediante 2 procesos que se conocen como difusión y ultrafiltración. También veremos dónde se va a realizar el procedimiento de la diálisis y cómo algunos pacientes van a recibir este tratamiento desde la comodidad de sus casas. Ahora, hablando de cómo el dializador se va a encargar de limpiar la sangre, primero debemos conocer qué es un dializador. El dializador es conocido como un riñón artificial y es el filtro que se utiliza en el proceso de la hemodiálisis para limpiar la sangre cuando ya el paciente no tiene una función renal normal, es decir, cuando ya sus riñones no están funcionando de la manera adecuada. Entonces, el dializador tiene 2 compartimentos que están separados por una membrana semipermeable.
uno para la sangre y otro para el líquido de la diálisis. Entonces, dentro de los procesos que ocurren dentro del dializador, la purificación de la sangre va a ocurrir por dos mecanismos principales, que son los que les mencioné al principio, que son el proceso de difusión y el proceso de ultrafiltración. En el proceso de difusión, las sustancias de desecho, como son la urea, la creatinina y el potasio, se mueven desde la sangre hacia el líquido de diálisis debido a la diferencia de concentración. Un buen ejemplo de esto es, vamos a imaginarnos cuando tenemos un café y agregamos azúcar, este se va a dispersar hasta equilibrarse. Entonces, en el proceso de la ultrafiltración, se aplica presión para extraer el exceso de agua y electrolitos de la sangre, y esto va a ayudar a la retención de líquidos, y que es común en pacientes que presentan insuficiencia renal. Ya finalmente la sangre está limpia y con menos líquidos, y esta va a regresar otra vez al paciente. Ahora vamos a hablar dónde se puede realizar la diálisis. La diálisis se puede realizar en diferentes lugares según la condición física que presente el paciente. Se puede realizar en hospitales, en centros específicos de diálisis y también en su domicilio. En nuestro país son más comunes las hospitalarias y los centros de diálisis. Los hospitales se van a utilizar ya para pacientes que están en condiciones críticas y presentan complicaciones, y se va a monitorear constantemente su estado. En los centros de diálisis, ya esto, como su nombre lo indica, son lugares especializados donde los pacientes reciben un tratamiento de forma ambulatoria, y generalmente estos reciben o se asisten 3 veces por semana. Saludos, soy Emily Pichardo y yo le estaré hablando de una pregunta que muchos nos hacemos, y es ¿cuánto tiempo dura cada tratamiento de hemodiálisis? Los tratamientos de hemodiálisis generalmente se hacen 3 veces por semana, con una duración de 4 horas, pero usted puede necesitar más tiempo para asegurar que su desecho y líquido se eliminen lo suficiente. La duración de la diálisis dependerá de varios factores. En primer lugar, del grado de funcionamiento de sus riñones, cuánto peso líquido aumenta de un tratamiento a otro, de su peso como tal, de cuánto producto de desecho tiene en la sangre y del tipo de riñón artificial que se usa en su centro de diálisis. Ahora, su médico le dará una receta para diálisis que indicará la cantidad de tratamiento que usted necesita. Los estudios, por su parte, demuestran que si usted obtiene la cantidad adecuada de diálisis, su salud general mejora, se siente mejor, se previene de hospitalizaciones y puede vivir hasta más tiempo. ¿Cómo cuidar de la fístula o injerto? Una vez colocada la fístula o injerto, debemos llevar en cuenta una serie de pasos para que esto funcione de forma correcta. En primer lugar, no permitas que se le extraiga sangre del brazo donde tiene la fístula o injerto, que se le tome la presión arterial, que se le clave la aguja para tomar su glucosa, que se le inserte una aguja intravenosa en el brazo con fístula o injerto. Pero de igual forma, debemos asegurarnos de verificar diariamente que sienta el estremecimiento en la fístula o injerto, que haya una sensación de circulación cuando colocamos los dedos sobre la fístula o injerto. Si no es así, llame a su médico o asistente médico de inmediato, si no puede sentirlo. Lave diariamente su fístula o injerto con un jabón antibacterial. Evite cualquier cosa apretada sobre el brazo de su fístula o injerto, llámese reloj, banda elástica, ropa apretada y otras. Evite actividades que puedan dañar su brazo, como fútbol, baloncesto y demás. Llame a su médico o asistente médico de inmediato si tiene alguna infección comprometedora en la fístula o injerto, como puede ser enrojecimiento, inflamación, drenaje o sensación de calor.
Debemos de saber que cuando se comienza el tratamiento de diálisis, el paciente debe hacer cambio en su vida. Debe ajustar su vida para incorporar las secciones de tratamiento de diálisis a su rutina. Si recibe diálisis en el centro, es posible que deba descansar después de cada tratamiento. Puede ser difícil ajustarse a los efectos de la insuficiencia renal y al tiempo que le dedica a la diálisis. Es posible que necesite hacer cambio en su trabajo como en su vida familiar, renunciando a algunas actividades y responsabilidades. Aceptar esto, tanto para el paciente y su familia, puede ser difícil, pero se debe o se puede acudir a un consejero de la salud mental o trabajador social que pueda responder preguntas y ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad. El paciente tendrá que cambiar tanto lo que come como lo que bebe, y el equipo de atención médica puede ajustar los medicamentos que el paciente toma. Mi nombre es Odlanti Joseph, de matrícula 218-1567, para hacer la continuación sobre la hemodiálisis, y la parte mía está relacionando con 3 preguntas. La primera es, ¿cómo sabe el paciente si la hemodiálisis está funcionando? El paciente sabrá si la hemodiálisis, los tratamientos de la hemodiálisis está funcionando bien dependiendo de cómo se sientes. Su nivel de energía va a aumentar y también va a tener mucho apetito. Y la hemodiálisis reduce la acumulación de sal y también de líquidos. Y el paciente puede notar también que tiene menos dificultad para respirar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los posibles problemas de las hemodiálisis? Hay complicaciones con el acceso vascular, como infecciones, coágulos o obstrucción, lo que requiere un procedimiento adicionales. Y también puede ocurrir calambres musculares y una caída repentinos de la presión arterial, que es hipotensión, causando debilidades, molestias, mareo. Y también hay riesgo. Existe riesgo de pérdida de sangre si la aguja en el tubo se sale en el dializador, aunque las máquinas tienen detectores de fugas. La tercera pregunta y la última, ¿qué sucede si el paciente ha estado decidido de suspender la hemodiálisis? Si deseas suspenderla, seguro recibiendo una atención, un apoyo con los trabajos de diálisis, va a ayudarla a tener un plan de cuidado al fin de su vida antes de interrumpir el diálisis. Muchas gracias.